de la administración de inmunización, ¿no? Igual, lo indicado, ejecutado y para qué diagnóstico. Si le tocó hacer el dosaje de hemoglobina, igualmente yo lo tengo que registrar y no olvidar registrar obligatoriamente el resultado de la hemoglobina. En caso que el resultado de la hemoglobina sea patológico, se debe de registrar en la parte anterior el diagnóstico de anemia como presuntivo. Entonces, cada vez que se le hace el dosaje, tenemos que colocar el resultado. Y este resultado que se registra en el FUA, también tenemos que colocarlo en la historia clínica, ¿no? Porque forma parte de la historia clínica. No debe de faltar ese resultado. Y como le estoy haciendo esta evaluación de CRED, también le coloco el procedimiento de la atención integral del niño CRED menor de 1 año. ¿Sí? Entonces, que quede claro que cada vez que se le haga el tamizaje de la hemoglobina, tenemos que registrar el resultado. Ahora tenemos los demás códigos prestacionales según la edad. Tenemos el 001, ya habíamos mencionado, de 0 a 4 años, el 118, que es el CRED de 5 a 9, y el 119. Aquí realizamos un conjunto de actividades, ¿no? Y ¿cuántos controles se van a hacer? Lo que nos dice la norma técnica. En el recién nacido, 4 controles, 2 intramural y 2 extramural. De 29 años igual o mayor a menor de 1 año son 11 controles al año. Y así sucesivamente de acuerdo a este grupo etario de 12 a 23 meses son 6 controles. De 2 a 4 años, 4 controles al año. De 5 a 11 años, un control por año. Entonces, el sustento, todo está en lo que nos dice la norma técnica de control de crecimiento y desarrollo del niño. Existe una regla de validación en la cual me va a decir todo lo que hemos mencionado del número de controles, el rango de edad y cuántos controles, ¿no? La norma dice que 4 controles al recién nacido, entonces en esta regla me van a permitir el registro las prestaciones según el grupo etario. ¿Ya? Un ejemplo tenemos aquí también de ese registro, ¿no? Entonces ya habíamos mencionado que admisión siempre registra la parte de estos datos, pero el profesional de enfermería es el que va a registrar la fecha, la hora, según el formato de 24 horas, ¿no? Por ejemplo, acá lo atendieron 8 de la mañana, pero acá en el consultorio de enfermería lo voy a atender 10:30 de la mañana. Y en la historia clínica también tiene que decir la hora de la atención, 10:30 de la mañana. Y coloco el código prestacional, que es en este caso el 001. En estas actividades, en estas atenciones integrales donde está el CRED, sí o sí tiene que tener peso y talla, ¿no? Entonces, como ustedes verán aquí, aquí estamos en el CRED según el grupo etario, ¿no? Bueno, acá también hay otro que también nos dice el control prenatal, ¿no? Las atenciones integrales, no debe de faltar el peso y talla para la evaluación nutricional del niño. También nos pide que tenemos que marcar lo que es la consejería nutricional. Entonces aquí está el CRED con el registro en estas actividades de marcar lo que es la consejería nutricional. Aquí sí, esto tenemos que ver de que en el CRED no debe de faltar estas actividades de registro, el recién nacido prematuro, bajo peso al nacer y enfermedades congénitas, ¿no? Entonces, esto no debe de faltar. Cuando falta el digitador de los puntos de digitación, va a ser la observación. De ahí que cada
uno debe de hacer un control de calidad para que pueda llegar al punto de digitación el mejor registro posible. ¿No? Seguimos viendo de que aquí en este CRED, en este 001 que habíamos mencionado, ¿no? Vamos a colocar el peso, talla, ¿no? Lo que tanto decíamos, citado, ¿no? Las vacunas de acuerdo al calendario de vacunación y la evaluación donde se aplican los tests, ¿no? El test abreviado, el EDP, el TEPSI. Y como decíamos, tenemos que marcar lo que es la consejería nutricional. Y esto tiene que estar registrado en la historia clínica. No me cansaré de decirles la concordancia que debe de haber de lo que yo registro en el FUA y en la historia clínica. Coloco el diagnóstico, el Z001, ¿no? Que es el control de salud de rutina del niño. También tenemos una regla de consistencia en donde vamos a colocar, de acuerdo a la evaluación, el diagnóstico, que es el diagnóstico, por ejemplo, en este caso, dentro de la evaluación que le hemos realizado, es un niño normal. Entonces yo le coloco lo que habíamos mencionado en el ejemplo, el Z001. Pero ¿qué pasa si el niño de repente no está acorde su peso para su edad? Voy a hacer el diagnóstico de la evaluación nutricional, que puede ser de nutrición moderada, de nutrición proteica, puede estar obeso, ¿no? Estos son excluyentes. Si el niño está sano, lo colocaré, pero si tiene algún factor en las cuales ya hay riesgo o desnutrición, yo voy a colocar cualquiera de estos listados en el registro del FOA. En el reverso del FOA, entonces, habíamos dicho que de acuerdo a la norma técnica lo voy a suplementar y le voy a tener que registrar. Si le apliqué vacunas, tengo que registrar la inmunización que yo he realizado. Y si le tocó el tamizaje, le voy a colocar el resultado de la hemoglobina, ¿no? Estos son los códigos de acuerdo a la edad en la cual le voy a registrar el procedimiento de la atención. Los rangos en los cuales estos puedo registrar el resultado de la hemoglobina, ¿no? Cuando realizo estos procedimientos, ¿no? Acá está lo mínimo y lo máximo. ¿Qué pasa cuando yo le realizo un control de crecimiento y desarrollo con este código principal y también le voy a realizar el tamizaje de salud mental, que es el código 022? Entonces, es una atención directa, citado, el peso, la talla, ¿no? Y voy a colocar la evaluación del desarrollo, el registro de la consejería, y si ya le apliqué vacunas, también tengo que registrar aquí las inmunizaciones. Como yo hice una combinación del código principal, entonces tengo que registrarle el número de CRE, estos registros, actividades que son importantes en el registro, la evaluación, la consejería nutricional. ¿Qué pasa cuando en esta evaluación de salud mental salió ese tamizaje normal? Entonces, si yo combino código principal y este código adicional y sale normal, me van a pedir un diagnóstico obligatorio para el 022. ¿Y cuál es ese diagnóstico obligatorio? Es el Z13.3, que es examen de pesquisa especial para trastornos mentales y de comportamiento. Tener cuidado que cuando se hace el tamizaje de salud mental, hay un formato del tamizaje y tengo que también registrarlo y también archivarlo en la historia clínica, porque cuando va a la auditoría y ve que yo le he hecho un tamizaje de salud mental y no está el resultado, pues no van a reconocer la prestación. Hay formatos para esos tamizajes que son parte de la historia clínica, ¿no? Entonces, el CRED con su diagnóstico número uno, que es el Z01, y como
ese tamizaje de salud mental, el diagnóstico obligatorio de salud mental que no debe de faltar. Seguimos registrando el peso, la talla. ¿Y qué pasa? Que en esa combinación de CRED y salud mental, ese tamizaje salió patológico. Entonces, si sale patológico, tengo que registrar primero la evaluación del CRED, ¿no? El Z001, el diagnóstico obligatorio que me pide el Z133, pero como salió patológico, entonces le voy a colocar un tercer diagnóstico. En este caso es un diagnóstico según esa evaluación violencia física. Para este caso de tamizaje de salud mental patológico, se tiene que según el CIE-10, estamos para registrar el R456, violencia física, o el T748, otros síndromes de maltrato según correspondan. Estos son los dos diagnósticos CIE-10 que podemos registrar. Y si encontramos estos diagnósticos, entonces ya lo tenemos que referir a la psicóloga, ¿no? Para que continúe con el tratamiento. ¿Qué pasa cuando el niño en el CRED por X razones no pudo ser inmunizado? ¿No? No, le toca le tiene que tocar su vacuna. Entonces nosotros solamente cuando viene para vacuna registramos en el servicio 061, que es el servicio de tópico. Entonces registramos la parte superior, marcamos la inmunización que sean virales o bacterianas y aquí podemos registrar lo que son inmunizaciones. ¿Y cómo registramos? Entonces acá son las dosis de las vacunas y vamos a colocar la inmunización correspondiente, sean virales o bacterianas. Tenemos el listado de códigos CIE-10 de acuerdo a la necesidad de inmunización. Por ejemplo, aquí no teníamos para ubicar a lo que es la vacuna contra el neumococo. Entonces aquí se ha agrupado en el Z238, al igual que lo que es la vacuna contra el COVID. Entonces aquí tenemos un listado según la inmunización que se le puede administrar al niño, ¿no? Y en el reverso tenemos que colocar el procedimiento, ¿no? Entonces, la administración de inmunizaciones que es obligatorio para este servicio de tópico. ¿M? También es importante saber de que, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B en el sistema informático del SIS solo permite el registro en estos códigos prestacionales. La hepatitis no la podemos registrar en una 061, solamente la podemos registrar en el 001, en la estimulación, en la consejería nutricional, ¿no? En la suplementación. Únicamente en estos códigos están permitidos la inmunización de la hepatitis. ¿Por qué se les coloca esta diapositiva? Porque dentro del servicio de tópico 061 se pueden aplicar inyectables, nebulizaciones, curaciones. Pero ¿qué pasa si es que yo hago el registro mm, de la misma IPRES al mismo paciente por el mismo profesional en la mañana y en la tarde? Entonces no me van a validar esa prestación. Por lo tanto, tener cuidado de que el mismo profesional para poder hacer o el mismo afiliado es una sola registro en el día. Si yo registro en la mañana y en la tarde por el mismo profesional, no va a ser válido. Por lo tanto, hay que tener cuidado a fin de evitar de que me observen estas prestaciones duplicadas. Aquí existe una regla importante donde el CIS le hemos luchado muchos años para el reconocimiento,
de esta prestación por enfermería? Pues la prestación 906, que es consulta externa para profesionales no médicos, porque tenemos la prestación 056, que solamente es para el médico y el odontólogo. Entonces, ellos son los únicos que pueden realizar esta prestación en la 056, pero existe para los profesionales no médicos la prestación 906, que ya se incluye a la enfermera y nutricionista, ¿no? Entonces, la 906 ahora ya es reconocida porque se sustentó sobre todo en el manejo de la anemia para los niños, para que la enfermera pueda también hacer la consulta externa y poder dar el tratamiento, ¿no? Pero en esta definición en las cuales se reconocen al personal profesional no médico ni odontólogo, hay aspectos a considerar para este registro por enfermería. Antes de suplementar o dar tratamiento de enfermería, se debe de realizar el tamizaje de hemoglobina. Pero ¿a qué edad solamente la enfermera puede hacer en este grupo de edad? De 0 a 11 años de edad, ¿no? Si el resultado es patológico, pasa al médico para confirmar el diagnóstico etiológico e iniciar el tratamiento, ¿no? Si por oportunidad de iniciar el tratamiento la enfermera esto lo diagnostica, inicia, pero tiene que tener presente de que tiene que pasar luego a la consulta con el médico para la evaluación y ver la etiología e iniciar el tratamiento. Excepcionalmente, la enfermera inicia el tratamiento de anemia en un FUA 906 en el caso de no contar con médico. Por ejemplo, los establecimientos de salud 1112, que muchas veces no cuenta con médico, entonces ellas sí pueden realizar y diagnosticar y lo registran en la 906, ¿no? Se cita al niño en la próxima consulta con el médico en forma virtual o presencial. Ahora, con la modalidad de atención a distancia, podemos hacer esta consulta en forma virtual. Después se continúa el tratamiento de la enfermera con la 906, ¿no? Y hay que registrar el tratamiento y los controles de la hemoglobina. Mucho cuidado que cuando el niño se va recuperando y debemos de continuar con el tratamiento. La hemoglobina puede ir subiendo, pero no le tengo que cortar, tengo que terminar el tratamiento de la anemia. No se interrumpe y se continúa el tratamiento. En el caso de no responder al tratamiento o presentar efectos adversos, deberá pasar a consulta médico. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos en el registro de esta prestación por el bien de los niños. Entonces, aquí es un ejemplo en la cual vamos a hacer el registro de la 906, ¿no? Colocamos la hora de la atención, estamos registrando, ¿no? El peso, la talla, y vamos a registrar el diagnóstico de anemia, el D649, ¿no? Entonces, estos son los diagnósticos de acuerdo al CIE-10 que vamos a poder registrar este tratamiento de anemia, ¿no? Aquí tenemos los códigos de acuerdo a la suplementación o tratamiento, ¿no? Del niño, que puede ser ácido fólico, ¿no? Sulfato ferroso, ya sea el polimaltoso y tabletas. De acuerdo a ello, tenemos una regla en las cuales sí permite el registro por las licenciadas en enfermería
o también las licenciadas en nutrición para poder hacer el registro, ¿no? Aquí está el tratamiento del sulfato ferroso. No olvidar que solamente es para los niños de 0 a 11 años. También estamos viendo de que en esa norma la enfermera también puede dar el tratamiento de anemia al adolescente, pero aún en nuestro sistema, en el sistema del SIS, aún no está permitido. Yo creo que también, al igual que luchamos para que enfermería también pueda dar esa prestación 906 para el niño, también lo vamos a coordinar y decirle al CIS que de acuerdo a la norma también pueden brindar tratamiento de anemia al adolescente. Obligatorio, ¿no? El procedimiento. El procedimiento es obligatorio para la validación de la prestación. Entonces aquí tenemos la Consejería en Medicina, el 99-401, ¿no? En la cual tenemos que colocar. Seguimos insistiendo que en el caso del tamizaje de hemoglobina con hemoglobinómetro, archivar el resultado, ¿ya? El registro del procedimiento que aparte del tratamiento que tenemos aquí, en este caso el jarabe, ¿no? De sulfato ferroso, tenemos que registrar lo que es la consejería nutricional. Si le realizamos el tamizaje, también es otro procedimiento que se realiza. Tenemos el otro código prestacional que es el 007, que es la suplementación de micronutrientes, ¿no? Es una prestación preventiva que consiste en la indicación y entrega de micronutrientes, hierro y otras vitaminas. Entonces, ¿a qué grupo decíamos? De 0 a 11 años de edad. No olvidar del registro de lo que es la consejería nutricional, ¿no? Aquí teníamos el registro en la 007 de estas actividades preventivas. Hoy en día ya no, el- ya no es necesario ni primordial que se registren para la 007 estas actividades preventivas. Ya no lo están colocando. Ya. Entonces, aquí el ejemplo en este FUA. Yo les hablo siempre de ejemplo porque en cualquier momento el sí se actualiza y esto no es estable. Entonces, este es un ejemplo del registro de la prestación 007, ¿no? Que va de 0 a 11 años. Colocamos, según la regla de consistencia, el destino del asegurado. En este caso es citado el peso, la talla, vacuna, si es que le tocara, la consejería nutricional y vamos a colocar en este caso el diagnóstico obligatorio para la 007. Aquí es la administración de sulfato ferroso. ¿Se acuerdan? Anteriormente registrábamos otras medidas profilácticas. Entonces, hoy en día estamos registrando lo que es la administración de sulfato ferroso y también lo que son vitaminas. En este caso, es la administración de sulfato ferroso. Entonces, en la parte de diagnóstico hay dos opciones. Si le coloco la vitamina A, es el Z29.81. Y si es el sulfato ferroso, el 29.82. Aquí también entra lo que es las chispitas, ¿no? En este grupo. Entonces, para validarme, tengo que colocar el medicamento, ¿no? En este FUA en la parte reversa, ¿no? Y aquí están los códigos, ¿no? Según la presentación, sulfato ferroso, el polimaltosa y otras combinaciones multivitaminas. El registro en el reverso del sulfato ferroso y el dosaje de hemoglobina.
Otro código prestacional que también realizan las licenciadas en enfermería es el código 016, que es la estimulación temprana. Recordar, para menores de 36 meses, ¿no? Es realizado por el personal capacitado, ¿no? Donde se le va a brindar un conjunto de acciones científicas para la estimulación del niño. Y aquí están el rango de edades y los números de prestaciones de acuerdo al grupo etario. Esto está de acuerdo a lo que es lo que está establecido en la norma técnica. ¿Por qué este listado de vacunas en donde también resalta que las vacunas también podemos registrarla en la estimulación, en el código 016? Entonces, vacunas en todos estos códigos podemos registrarla, ¿no? Y también la vacuna, estas vacunas también la podemos registrar en la 009. Cuando la gestante hace su control prenatal, en el reverso, la enfermera aplica la vacuna, ¿no? La vacuna para la gestante, la DPT, y colocamos en el reverso y la enfermera firma en el reverso la administración del procedimiento de la vacuna. Acá tenemos un FUA de ejemplo de estimulación temprano, que es el código 016 de 0 a 3 años. Colocamos el diagnóstico, el Z768, persona en contacto con los servicios de salud en otras circunstancias especificadas. Colocamos en el reverso el procedimiento que es la consejería en atención temprana del desarrollo, ¿no? Lo indicado, ejecutado y para qué diagnóstico. Otro código prestacional es el 008, que es la profilaxis antiparasitaria. Aquí también ha habido una actualización en donde se ha ampliado la población desde los 2 años hasta 120 años de edad, ¿no? Que es la profilaxis antiparasitaria. Es el código 008. Y vamos a colocar como diagnóstico el Z29.9, medida profiláctica no especificada. Tenemos que registrar el medicamento porque la regla me lo está pidiendo en esta prestación. Le vamos a colocar la profilaxis antiparasitaria. Si bien es cierto, hoy no existen topes, pero sí tenemos que tener en cuenta el intervalo, ¿no? Al año son 2 veces la profilaxis, ¿no? Con un intervalo de 6 meses. Entonces, al día 1, al mes 1 y al año. Y tenemos los códigos de los medicamentos, sea albendazol o mebendazol, ¿no? Para poder hacer el registro correspondiente. Otra prestación que tenemos es la 019, que es la detección de trastornos de agudeza visual y ceguera, ¿no? Ahora se puede brindar en todas las etapas de la vida. En algún momento el CIS sí reconocía la provisión de lentes. Hoy en día ya no se reconoce, ¿no? Entonces aquí es la prestación donde se realiza la evaluación de la visión, ¿no? Realizada por un profesional capacitado. En el reverso tengo que colocar el procedimiento y en la parte anterior el del diagnóstico coloco el Z01.0, que es el examen de ojos y de la visión. Y el reverso, el procedimiento que es el tamizaje de agudeza visual. Como ustedes podrán ver en el reverso, los espacios son muy cortos, pero es importante que registremos en la parte inferior, en observaciones, en el reverso del FUA, el resultado del ojo derecho, el ojo izquierdo y ambos ojos. No tiene que ser incompleta, solamente colocar 2 resultados. Tiene que colocarse estos 3 resultados, al igual que el registro en la historia clínica. Acá tenemos un ejemplo de una atención de CRE donde yo le combino
la prestación 019 y 022. Miren cómo es importante registrar los diagnósticos, sean obligatorios de acuerdo a la prestación que estamos brindando. Entonces aquí los datos del paciente, la hora, el código prestacional principal, que es el del CRE del 118, y yo le estoy adicionando la prestación 019 y 022. Como yo le estoy adicionando, tengo que registrar siempre el peso, la talla, la evaluación del desarrollo, el tamizaje de salud mental que tengo que marcarlo, ¿no? Porque acá le estoy también colocando. Entonces yo voy a tener que colocar los tres diagnósticos de las prestaciones. El primero, el Z001, que corresponde al 018, y el examen de ojos y visión, que es el segundo diagnóstico por la cual yo le estoy haciendo ese tamizaje de agudeza visual. Y como tercero, lo que es el tamizaje de salud mental, y tengo que colocar el diagnóstico obligatorio del examen de pesquisa para trastornos mentales y de comportamiento. Si yo registro este código adicional y no le coloco el diagnóstico, no va a haber una concordancia y me van a observar la prestación o me la van a rechazar de acuerdo al control que realiza el SIS. En el reverso, tengo que colocar, si le apliqué inmunizaciones, registro lo que es inmunización. El 018, que es el código, es la, el CPMC, que es la Consejería en Prevención en Salud Mental, que es el código 3, ¿no? Y lo que es el tamizaje de agudeza visual, que es para el código 2, ¿no? Así habíamos dicho. El dosaje de la hemoglobina, y aquí está la atención integral. O sea, están los procedimientos de las tres prestaciones. Esto que es para el código principal, ¿no? El 2, que es de agudeza visual, el 019, y el 3, que es el tamizaje de salud mental. Entonces tiene que registrarse los tres procedimientos de las prestaciones que estoy brindando. El código prestacional 050, que es la atención inmediata del recién nacido normal, ¿no? En este código principal se van a tener que registrar un FUA en la cual se registra, como su mismo nombre lo dice, todo lo que le realizan al niño en el momento que nace, ¿no? Con una 050, ¿no? La hora, el código principal. Acá muchos se equivocan y lo hemos anulado porque el niño no está internado ni hospitalizado, porque la prestación 050 son los cuidados que brindan en el momento de nacer. De ahí, una vez que nace, el niño pasa a alojamiento conjunto con su mamá. El niño no queda internado, sino que queda en alojamiento conjunto con la madre. Por eso no se coloca acá ingreso ni alta del niño, ¿ya? Ponemos, registramos que va a ser citado para sus controles, el peso, la talla, que son obligatorios, la edad gestacional del niño, el Apgar, la vacunación que le corresponde, la BCG y la HBV, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar el Z370, nacido vivo único. Colocamos en el reverso el procedimiento. Aquí tengan en cuenta que antes registrábamos más medicamentos. Hoy en día solamente el medicamento que vamos a registrar en este FUA es la tetraciclina, ¿no? En ungüento. Entonces, esto es lo único que en el sistema se permite este ingreso. Ya no registramos esto con Aquión porque ya está dentro del procedimiento de la atención inmediata del niño. También nos pide que es obligatorio el registro del grupo sanguíneo, factor RH, la consejería nutricional sobre lactancia materna, la inmunización, la atención del recién nacido inmediato después del parto, ¿ya?
¿Qué pasa si por X razones de repente el niño es de bajo peso y no lo puedo inmunizar, ¿no? O que no tengo vacuna. Para ello, aparte del diagnóstico que habíamos puesto de la atención, tengo que obligatoriamente, para que no me pidan el registro de vacunas, tengo que registrar el Z754, problemas relacionados con otros servicios asistenciales cuando no lo tengo disponible o inaccesible, o hay desabastecimiento de esas vacunas, ¿no? Entonces, si no lo vacuno, para que no me pidan el registro, tengo que colocar el Z754. El código prestacional 005, que es la Consejería Nutricional para Niños con Riesgo Nutricional o con Desnutrición. Esa actividad puede realizarse intramural o extramural, ¿no? ¿En qué etapa de la vida? De 0 a 11 años de edad. Tenemos que brindar esta prestación para los niños en riesgo o con desnutrición. La código prestacional 005, ¿no? Y vamos a registrar el registro de cualquiera de estos diagnósticos, ¿no? Acá lo tenemos en esta regla 27 que nos da la opción de poder registrar, ¿no? Estos diagnósticos, incluido lo que es la anemia, ¿no? Porque decíamos con riesgo nutricional o con desnutrición. Entonces tenemos aquí, nos piden para poder registrar cualquiera de estos diagnósticos. Y en el FUA tenemos aquí el código 005 que va a ser citado, el peso, la talla, y voy a colocar en este caso del ejemplo el diagnóstico, el de 509, porque es un niño que ya está con anemia. Recuerden que es un ejemplo que se le estamos colocando. Y en el reverso vamos a colocar el registro obligatorio de la consejería nutricional y lo que es el resultado de la hemoglobina, ¿no? Para lo que es el registro del tratamiento en la 05, pues recuerden, la 005 es una prestación preventiva, pero para dar el tratamiento le tenemos que registrar en la prestación 906, ¿no? Cuando el niño ya está con anemia. Tenemos también los tamizajes neonatales. Hoy en día se están tamizando a los niños para identificar oportunamente algunas de las enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, esta prestación también la están realizando a los niños y tener cuidado porque de acuerdo a la edad, cómo se debe de tomar este tamizaje, evitemos las muestras observadas o rechazadas. Entonces, hacer un buen tamizaje para los niños y hacer el registro en el formato único de atención. Tenemos aquí la definición operacional de código principal del 029, donde hacemos el tamizaje neonatal a estos niños, ¿no? El tamizaje neonatal. ¿Qué pasa si es que de repente los otros tamizajes, los realizo? No lo voy a hacer en la 029, sino lo voy a hacer en el código prestacional 001 o 071 según corresponda. Y aquí tenemos el ejemplo del tamizaje neonatal, código principal 029, el CIE-10, el Z138, que es el examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos específicos. En el reverso decíamos que realizamos el procedimiento y los insumos que hemos utilizado. El procedimiento, la colección de sangre capilar y lo que se ha utilizado son los guantes quirúrgicos para el procedimiento de este tamizaje, ¿no? ¿En qué caso se hace el retamizaje de la segunda o tercera muestra, ¿no? Cuando de repente hay un sospechoso, ¿no? O cuando los observan la muestra,
podemos repetir ese tamizaje y realizar una segunda muestra en los tiempos en los que nos menciona la norma técnica, ¿ya? Entonces, aquí podemos registrar este segundo o la tercera muestra, este tamizaje, que va a ser igual el registro cuando realizamos la prestación 029, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el CRED, donde hemos hecho la evaluación del niño y decíamos que en el 001 o en el 071 podemos registrar los otros procedimientos. Por el momento veo de que no están haciendo, aunque algunos establecimientos sí ya tienen sus equipos de emisiones otoacústicas en las cuales ya están realizando estos tamizajes. También les hemos enviado el modelo de cómo poder registrarlo, ¿no? Todos estas actividades que realizan. Entonces decíamos que cuando el paciente solamente viene para hacer los otros procedimientos, lo hacemos con el código prestacional 071. Y aquí tenemos los, los códigos para poder registrar si realizamos cualquiera de los otros procedimientos para tamizar a los niños. Otra actividad que tenemos es la visita domiciliaria, en donde hacemos muchas actividades de carácter social y sanitario que nos permita detectar, valorar, apoyar, educar y controlar los problemas de salud del individuo y de la familia. Una visita domiciliaria se programa. De repente el niño no acudió al CRED, entonces yo le hago su visita para evaluar el por qué no ha venido y que me permite ver todo su entorno social, familiar. Entonces, aquí es una de las prestaciones que podemos brindar para hacer el seguimiento a nuestros niños. Los códigos que se utilizan puede ser el 060 o el 075, puede ser los que viven en zona urbana o zona rural, ¿no? Y se realiza en todas las etapas de la vida. Entonces, cuando yo hago una visita, yo veo todo el entorno de la familia, de tal manera de que me permita ver, de repente encuentro a una mamá que está que es una mujer en edad fértil, ¿no? Me permite darle algunas otras consejerías, ¿no? Un adulto mayor, ¿no? Pero durante toda esa evaluación yo solamente le hago una sola visita domiciliaria. Aquí tenemos el diagnóstico, que es el Z74.2, que es una visita domiciliaria regular. Y tenemos aquí el listado de códigos CPMS que me van a permitir registrar. Lo que frecuentemente colocan es la visita domiciliaria integral, pero pueden utilizar cualquiera de estos procedimientos en la visita. De repente es una visita domiciliaria para cuidado y evaluación neonatal, ¿no? Y así por el estilo tienen acá un listado de códigos CPMS para el registro de la visita domiciliaria. Lo permitido uno en el día, ¿no? No hay topes en la visita. Estas son las prestaciones más frecuentes en las cuales enfermería puede realizar esas actividades y registrarlas en el FUA para que sean ingresados en el sistema informático del SIS. Preguntas sobre lo expuesto en esta ponencia. Bueno, a ver el chat. A ver, para las preguntas.
En el chat están algunas preguntas que ya la hemos considerado en la ponencia. Esta ponencia está siendo grabada y se les va a remitir a los puntos de digitación de tal manera que la tengan todos ustedes. Pedían un FUA con visita domiciliaria que ya se los presenté en el FUA. Acá hay una pregunta de Irina. El clam, jeringas, guantes que se utilizan ya no se colocan. Ya está dentro del procedimiento de toda la atención inmediata del recién nacido. Tenemos una pregunta que dice, cuando la enfermera hace la evaluación de agudeza visual y el resultado sale patológico, ¿qué diagnóstico le colocaría? Como es una preventiva, solamente hace eh, coloca en el reverso el resultado y lo va a referir al especialista. No va a colocar ningún diagnóstico porque es una prestación preventiva y ya cuando lo refiera le hace la interconsulta para el especialista y el especialista, ¿no? El médico ya realizará el diagnóstico correspondiente. Acá hay una pregunta que dice el registro de vacunas. ¿Se registran todas las vacunas en todas las edades de acuerdo al calendario de vacunación? No, si le corresponde, entonces van a tener que colocar, y siempre y cuando se administre la vacuna, van a hacer el registro de la inmunización, ¿no? Si es que le corresponde. Si yo elaboro una 0,75 en el reverso, marco alguna prestación, recuerden, en el reverso de fuga se registra medicamento o procedimiento. Entonces, ahí les mostré el listado de CPMS donde yo voy a colocar la visita domiciliaria. Acá hay una pregunta que dice que si llega un niño de parto en clínica y llega por vacuna BCG, se, solo llega para su vacuna. Entonces, habíamos dicho que cuando llega solo para vacuna, podemos registrarla en la 061 y de ahí nosotros lo captamos para hacerle sus controles de CRED y vamos administrando la vacuna según el esquema correspondiente. ¿Cómo se llama el código 016? Es el código de la estimulación temprana del niño. En, Acá hay una pregunta que dice, para la administración de sulfato ferroso con el código Z29.82, ¿incluye polimaltosa y multimicronutrientes?
Así es, ahí están incluidos en esa administración, en este código, la polimaltosa y los micronutrientes o chispitas. Me preocupa este código que están poniendo otras medidas profilácticas. Qué código es? Esto no es para la suplementación, para lo que es el 007. Ya no se ponen otras medidas profilácticas. En el diagnóstico se va a registrar la administración de sulfato ferroso o vitamina A. Entonces ya no hay este código, otras medidas profilácticas para la suplementación de micronutrientes. Recuerden que medida profiláctica no especificada es para la prestación 008, ¿no? Porque aquí están preguntando sobre el diagnóstico, el Z29.9, otras medidas profilácticas no especificadas. Esto es para el código 008. Lo que ha cambiado es en el código prestacional 007, donde colocamos el Z29.81, que es la administración de vitamina A, y el Z29.82, que es la administración de sulfato ferroso, donde incluye polimaltosa o las chispitas. Esto es los dos códigos CIE 10, que es para la 007. Lo que es la 008, ese sí está lo que son medidas profilácticas no especificadas. Ahí les estoy colocando donde están los diagnósticos de acuerdo a la administración de micronutrientes, sea vitamina A o la administración de sulfato ferroso. Ya. En la 906 vamos a colocar en el código CIE 10 anemia de tipo no especificado, el D649. El código de anemia justifica en la parte de que solo fue el tipo de hierro que yo le o tengo que agregar el código en la parte de la parte de yo me suena acá, que no es.
El número de controles de CRED, el rango de edad está de acuerdo a la norma técnica. Aquí tenemos de 0 a 4 años el código prestacional 001 y de acuerdo a la edad van a ser el número de controles. El recién nacido, que es de 0 a 28 días, son 4 controles. El menor de 12 meses, 11 controles. De 12 meses a 24 meses, 6 controles. Y de 2 años a menor de 3 años, 4 controles. Todo este número de prestaciones es de acuerdo a lo establecido en la norma técnica. Para el manejo del niño eh, cuyo resultado en el tamizaje de hemoglobina, les mencioné que primero tienen que considerar estos registros para la prestación 906, ¿no? Dentro de la evaluación del CRED, yo le hago su tamizaje. Entonces, voy a diagnosticar si el niño está dentro del rango normal o si el niño está con un resultado patológico, la enfermera puede registrarle en la prestación 906, pero tenemos que considerar estos aspectos. Entonces, antes de poder suplementar al niño o darle tratamiento, la enfermera realiza el tamizaje de hemoglobina. De acuerdo a ese resultado, entonces, bien, le voy a suplementar o dar tratamiento. Pero ¿a qué grupo de edad para lo que es el tratamiento? De 0 a 11 años. Si el resultado de eso es patológico, recordar que pasa al médico para confirmar el diagnóstico etiológico e iniciar el tratamiento. Los establecimientos de salud 1.3 y 1.4 siempre tienen médico. En el 1.1 y 1.2, que muchas veces no hay médico o va 1 o 2 veces por semana, por oportunidad de dar el tratamiento, vamos a iniciar el tratamiento y lo vamos a registrar en la prestación 906, que es consulta externa para profesional no médico, psicólogo, obstetra, enfermera, nutricionista, ¿no? Excepcionalmente, la enfermera inicia el tratamiento de anemia en el caso de no contar con médico. Entonces, lo voy a registrar en la prestación 906 y lo voy a citar al niño para una consulta, porque recuerden, no siempre va a ser una anemia ferropénica, puede ser otro origen. Entonces, por eso es importante que sea evaluado por el médico. Después que sea evaluado ahora con la virtualidad, podemos nosotros presentar el caso a través de Telesalud y vamos a poder presentar al niño para poder determinar el origen de esa anemia. Luego ya se continúa, la enfermera continúa el tratamiento en la 906. Siempre va a ser este código de manejo de tratamiento con la 906. Ahí vamos a poder registrar el tratamiento y los controles de hemoglobina. Aún así, dentro de la evaluación, los meses que va recibiendo tratamiento, no hay mejoras o se presenta algún efecto adverso, debe de pasar consulta médica. Entonces, esto se les ha colocado para tener en cuenta y poder dar el tratamiento de anemia.
Si el niño ya está con anemia, entonces lo registramos en la 906. Si es profilaxis, entonces le vamos a dar eh, en la evaluación de crecimiento y desarrollo, ¿no? En una prestación puede ser 002 o 001, de acuerdo a la edad. Están preguntando los códigos de los servicios. Entonces, preguntaban, miren, la 001 es de 0 a 4 años. El código prestacional 118 es de 5 a 9 años. El 119 de 10 a 11 años. Entonces, de acuerdo a este grupo etario es el código de la prestación que le brindamos al niño. Y es lo que queremos, pues, porque dentro de todas las estadísticas que estamos nosotros viendo, poco hacemos lo que es la prestación 118, 119. Quiere decir que a partir de 5 a 9 años casi no evaluamos, de 10 a 11 años tampoco. El mayor número de prestaciones está en el menor de un año. Si bien es cierto que están priorizando este grupo etario, el menor de un año, para hacer la evaluación, no dejemos de evaluar a los niños menores de 5 años hasta los 11 años. Bueno, termino esta presentación mencionando y diciendo que la enfermería es esencial para la calidad de la asistencia sanitaria y la humanización de los cuidados. Agradecemos su asistencia a esta capacitación Zoom, el compromiso de poderle remitir esta ponencia a través de los puntos de digitación de los establecimientos de salud. Muchas gracias.